Una patología muy importante, ya que es un tanto común y frecuente en emergencia, especialmente de nuestros hospitales. Entonces, es una alteración compleja del páncreas exocrino que va a condicionar a producir lesión acinar aguda y una respuesta inflamatoria que va a afectar los tejidos, inclusive peripancreáticos u otros órganos que van a estar cerca al páncreas, inclusive a distancia. Entonces es muy importante esto. En su epidemiología vamos a ver de qué puede ocurrir en cualquier edad, especialmente entre 30 y 70 años. En la parte del sexo, las mujeres en etiología biliar es mucho más frecuente. En hombres, la etiología alcohólica mucho más frecuente también. La mortalidad en general puede llegar hasta un 10%. Puede aumentar si existen complicaciones, especialmente las complicaciones locales. Y si son necrohemorrágicas, puede llegar hasta un 50%. Estas son las dos causas más comunes, que llegan aproximadamente hasta un 75%. En nuestro medio, la litiasis biliar o por cálculos. Y en Europa es muy frecuente también la pancreatitis por alcohol, ¿no? Las idiopáticas, un 20% aproximadamente. Y muchas veces es por una microlitiasis a nivel del conducto pancreático. En la actualidad hay un método que nos ayuda a evaluar mejor los conductos, inclusive pancreáticos, con una mejor sensibilidad y especificidad, que es la ecoendoscopía. De causa iatrogénica, cirugías intraabdominales, la CEPRE, también hay pancreatitis post-CEPRE, entonces hay que tomar en cuenta eso. Por traumatismos, golpes, contusiones, hiperparatiroidismo, hipercalcemia, aumento o un efecto tóxico directo de la paratormona, hiperlipoproteinemia tipo 1, tipo 4, que también van a producir pancreatitis. Algunas infecciones, acá vemos, desde virales, bacterianas, fúngicas, parasitarias, que pueden condicionar a producir pancreatitis. Embarazo, no tanto porque están las mujeres embarazadas, sino de que el embarazo condiciona a producir aumento de los estrógenos, la progesterona, que condicionan a disminuir el peristaltismo del músculo, del tejido del músculo liso a nivel de la vesícula, mayor éstasis y mayor producción de litos o cálculos a nivel vesicular. Y el riesgo de que uno de estos cálculos salga y pueda producir una pancreatitis es alta. Van a ver en la práctica, cuando ustedes están haciendo su internado, de que es muy frecuente las puérperas, o que vengan las puérperas con cuadros de pancreatitis, inclusive hasta los 2 años después del embarazo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y es importante preguntarle si está embarazada o ha estado embarazada y hace cuánto tiempo. Una pancreatitis autoinmune, vasculitis, algunos fármacos, la satioprina, pentamidina, furosemida, hidroclorotiazida, tetraciclinas, estrógenos, la nevirapina, que son retrovirales en pacientes con VIH, problemas congénitos, páncreas diviso, tumores pancreáticos, especialmente tumores de los conductos pancreáticos también. En su fisiopatología vamos a ver de que va a haber una autodigestión del tejido pancreático. ¿Por qué? Por una obstrucción a nivel del conducto, muchas veces del conducto pancreático o del conducto común de la vía biliar y de la vía pancreática. Va a haber efectos sistémicos, una vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar formando un tercer espacio, el CID, coagulación intravascular diseminada, y en los casos más severos inclusive puede llegar a colapso circulatorio o falla circulatoria, insuficiencia renal, falla renal y un fallo respiratorio. La autodigestión va a activar el proceso inflamatorio
a nivel del páncreas. La pancreatitis aguda inicialmente va a condicionar la autodigestión por algunas enzimas, entre ellos el tripsinógeno, que va a activar la tripsina, y también va a activar el tripsinógeno inactivo con las enzimas que a nivel pancreático va a activar la tripsina y el tripsinógeno, ¿no? Entonces, y esto va a condicionar a producir mayor inflamación a nivel pancreático. Hay una teoría del canal común, que aparentemente es una de las causas más frecuentes de una pancreatitis, por una obstrucción a nivel del conducto común de la vía biliar y de la vía pancreática. Entonces, hay un cálculo enclavado y por reflujo biliar y pancreático empieza a producir inflamación a nivel del tejido pancreático y condiciona a producir pancreatitis. En la parte o en la fisiopatología de una pancreatitis aguda alcohólica, hay algunos mecanismos propuestos que van a condicionar a producir mayor lesión por la ingesta alcohólica. El acetaldehído va a estar condicionado como un tóxico directo, va a incrementar la permeabilidad de la membrana sinal y va a alterar el citoesqueleto del tejido pancreático y mayor inflamación. Hipertrigliceridemia transitoria, que aumenta a mayor inflamación. Disminución del flujo sanguíneo pancreático por una inflamación celular, mayor edema, mayor congestión a nivel pancreático y disminución del flujo vascular. Inhibición de los factores protectores, que van a aumentar mayor inflamación. Precipitación de las proteínas a nivel intraductal, por ende va a condicionar mayor obstrucción y un círculo vicioso, mayor inflamación. Incremento de la secreción pancreática mediada por los ácidos, que también condicionan a que este tejido ya inflamado, y va a haber un incremento de la secreción pancreática, aumente más la inflamación. Entonces es un círculo vicioso en un paciente con una pancreatitis, especialmente un paciente con pancreatitis de causa alcohólica. En la parte biliar hay una obstrucción y el reflujo es lo más importante. Antiguamente teníamos una clasificación de una pancreatitis aguda leve y una pancreatitis aguda severa. En la actualidad, y de acuerdo a los consensos mundiales, este tipo de pancreatitis ya no son solamente aguda, leve y severa, sino vamos a tener la clasificación de Atlanta. Atlanta 2012, que es el último consenso mundial de todos los expertos de pancreatitis, donde de acuerdo a su severidad divide en tres. Una pancreatitis leve, una pancreatitis moderadamente severa y una pancreatitis severa. En la pancreatitis leve vamos a ver de que el paciente va a tener ausencia de falla orgánica y de algunas complicaciones o de complicaciones locales en sí. En la moderadamente severa va a haber complicaciones locales estériles y o falla orgánica que va a durar menos de 48 horas. En la severa, lo contrario, persistencia de falla orgánica por más de 48 horas y o complicaciones locales infectadas. No nos olvidemos esta clasificación. Pero doctor, ¿por qué no es moderada y como en Farreras dice? Porque en Farreras, en la traducción de Atlanta 2012, considera leve, moderada y severa. Y textualmente ahí en criterios de consenso de Atlanta 2012, la pancreatitis se divide así, ¿no? Pero en el consenso mismo es moderadamente severa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado mucho en este tipo de pacientes que tienen complicaciones locales estériles y falla orgánica que posiblemente dure hasta 48 horas. Estos pacientes son potencialmente complicables, entonces hay que tomarle mucho más importancia en estos pacientes. En leves, normalmente la evolución es favorable y tienen un pronóstico bueno, y en severa el paciente ya está severa, complicado, y nosotros como médicos internistas o médicos generales no vamos a evaluar excepto al ingreso a estos pacientes. El manejo completo lo hace en unidades de cuidados intensivos
o en una unidad de shock trauma, ¿no? Pero los pacientes moderadamente severos tenemos que tener mucho más consideración en evaluación, mucho más estricta en este tipo de pacientes porque la posibilidad de que se compliquen es más alta. Acá les pongo una definición, la clasificación de Semilluk, que es un consenso español. El Semilluk es un consenso de las sociedades de cuidados intensivos de España. Y ahí nos van a darnos no solamente 3 tipos en la clasificación de acuerdo a su severidad, sino son 4 los tipos de pancreatitis aguda de acuerdo a su severidad. Uno, la pancreatitis aguda leve, en ausencia de necrosis, peripancreática y sin falla orgánica. La pancreatitis aguda moderada, ojo, no es moderadamente severa, es moderada, presencia de cualquier tipo de necrosis, peripancreática estéril y o fallo orgánico transitorio, hasta 48 horas. En la pancreatitis aguda grave, va a haber presencia de cualquier grado de necrosis peripancreática infectada o falla orgánica persistente, o sea, la clave está en este O. Y en la pancreatitis aguda crítica es presencia de necrosis peripancreática infectada y falla orgánica persistente. Entonces, en la crítica los dos está presente y en la grave solamente hay uno de los dos. Entonces, me parece un poco más completo o más mejor definido este tipo de clasificación de acuerdo a Semilluk en una pancreatitis aguda leve, moderada, grave y crítica. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Esto nos va a ayudarnos a enfocarnos mejor y el manejo también va a ser diferente uno hacia el otro. ¿Qué es fallo orgánico transitorio? Cuando se resuelve en un periodo corto de tiempo, menos de 48 horas. Y fallo orgánico persistente cuando no se resuelve en un periodo mayor, o sea, más de 48 horas. Punto de corte, 48 horas. Bueno, acá hay una imagen histológica de una pancreatitis aguda, inflamada. Una pieza anatómica de una pancreatitis aguda severa, necrosada. El 95% de muertes suceden en pacientes con pancreatitis aguda severa. Entonces hay que tomar en cuenta. Y un gran porcentaje de pancreatitis moderadamente severa, si no manejamos de forma adecuada, casi hasta un 50% podría llegar, pueden complicarse y hacer una pancreatitis severa a las 48 horas. En la presentación clínica es muy importante la anamnesis y hay algunos síntomas que tenemos que tomar en cuenta, como el dolor abdominal. Dolor abdominal en epigastrio que va a irradiar en banda o en cinturón. En más de un 50% de los pacientes se exacerba en posición supina y es de forma progresiva, ¿no? Va doliendo cada vez más y más y más. Los vómitos también van a estar presentes en un paciente con pancreatitis. En el examen físico vamos a encontrar una distensión abdominal por un hilo dinámico. Los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos, va a haber signos de deshidratación y signos de severidad, ¿no? Gray, Turner y Cullen van a estar presentes, pero eso especialmente en pacientes con pancreatitis severa. En la actualidad realmente no vemos mucho estos signos, porque los pacientes están siendo cada vez diagnosticados de forma mucho más temprana. El diagnóstico, vamos a ver de que laboratorialmente podemos usar lipasa, amilasa, trifenógeno, elastasa, inmunolipasa, clearance de amilasa, etc. Pero en la práctica, lo que nosotros usamos más es la amilasa y la lipasa. Los demás no es de forma rutinaria pedir y también no hay mucho insumo, no solamente laboratorios de hospitales, sino laboratorios particulares aquí en Cusco, mucho más aún. En Lima, normalmente no se utiliza tampoco en ningún hospital los otros
marcadores más que amilasa y lipasa, ¿no? Pero acá vamos a ver de que el tripsinógeno, la elastasa, la inmunolipasa son inclusive, tienen una mejor sensibilidad que la lipasa misma y que la amilasa. Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿ya? Entonces, ojo, nosotros tenemos que entender que la amilasa como tiempo de vida tiene inclusive de 3 a 5 días y la lipasa puede ser hasta de 2 a 3 semanas. Entonces hay que tomar en cuenta esto porque de acuerdo a la evolución del paciente podemos dosar ya sea amilasa o lipasa. Su especificidad de la amilasa hasta un 70%, una vida media hasta 120 minutos. Un valor 3 veces más su valor normal nos indica un diagnóstico posible de pancreatitis acompañado de otros 2 puntos que es la clínica y las imágenes. 2 de 3 de estos 3 criterios. Laboratorialmente amilasa lipasa 3 veces más su valor normal. Un dolor clásico en epigastrio irradiado hacia la espalda, en cinturón, y una alteración del páncreas imagenológicamente, ¿no? Ya sea por ecografía o una tomografía. Dependiendo, muchas veces se le hace tomografía al paciente sin que ningún médico le haya pedido y el paciente se ha hecho una tomografía y viene con su tomografía con dolor abdominal, nosotros podemos sugestiva pancreatitis, con una alteración de imágenes podemos definir que el paciente está con pancreatitis. Si solamente hay uno de los 3, no se define pancreatitis, tiene que haber 2 de 3. La lipasa especialmente es proveniente de células acinarias, tiene un aclaramiento mucho más lento que puede durar hasta 2 a 3 semanas. Y tenemos que tomar en cuenta esto es muy importante, ¿ya? Porque hay algunas condiciones asociadas a una hiperamilasemia o una hiperlipasemia. La hiperamilasemia vamos a ver de que cuando hay una parotiditis va a estar alta, con algunos tumores, enfermedad biliar, insuficiencia renal, obstrucciones, isquemia, úlceras intestinales, un embarazo ectópico, una macroamilasemia, perforación visceral, puede estar alta la amilasa, ¿ya? Inclusive una amilasemia por manipuleo de vías biliares. Conducto biliar en una pancreatitis se manipula el conducto biliar y puede haber un aumento de la amilasa. En la lipasa no hay muchas patologías que puedan condicionar una hiperlipasemia, como una pancreatitis, excepto en cuadros de obstrucción, isquemia y úlceras a nivel intestinal y perforación visceral. Entonces es muy infrecuente una insuficiencia renal, es muy infrecuente una enfermedad biliar, más frecuente es en estos 3 tipos de patología a predominio de una pancreatitis, ¿no? En este caso solamente va a haber hiperamilasemia o hiperlipasemia sin dolor, sin imágenes que indiquen una inflamación del páncreas, por ende no se considera una pancreatitis. La ecografía nos va a ayudarnos a determinar una patología biliar, posiblemente sí, nos va a ayudarnos y nos va a definir si hay cálculos o no en la vesícula, si hay cálculos o no inclusive en el conducto biliar, aunque no es muy sensible para ver conducto biliar, especialmente en porción distal. Pero puede estar limitado este estudio por la distensión abdominal y el hilo adinámico, ¿no? En la imagen tomográfica va a determinar la presencia de necrosis, hemorragia, gas, pseudoquistes, etc. Acá vemos el páncreas con un tejido inflamatorio peripancreático. Entonces, el páncreas está mucho más aumentado de tamaño. Hay un tejido edematoso en el páncreas que nos sugiere de que hay una pancreatitis, ¿no? El pronóstico y la severidad va a estar relacionado de acuerdo a las complicaciones que se van a encontrar, ya sea una necrosis, infecciones, disfunción orgánica, multisistémica,
especialmente los tres sistemas que vamos a evaluar de algún momento. Vamos a tener algunos criterios para severidad, los criterios de Ransom, PCR, Apache, Visa, Baltasar, que nos van a ayudar a definir severidad. Entonces, estos son los marcadores o los scores para definir severidad. Inclusive, actualmente Baltasar ya no se define como severidad, sino como compromiso local. Ojo, entonces, el único que ha salido como pronóstico de estos 5 es Baltasar. Antiguamente se pensaba de que a mayor Baltasar, que es un score tomográfico de acuerdo al compromiso del páncreas, el paciente era más severo. Actualmente ya no se define así. La escala modificada de Marshall nos va a ayudarnos a ver falla orgánica, donde vamos a ver una falla orgánica respiratoria, renal, cardiovascular. Ojo, los puntajes no se suman, no es como en los otros scores que van sumando 1, 2, 3, de acuerdo a lo que se va encontrando en cada sistema. Son evaluaciones independientes y para definir falla orgánica respiratoria, en la parte respiratoria tiene que tener 2 o más de puntaje. En la parte renal también 2 o más, o cardiovascular 2 o más. Entonces, no es una sumatoria, vuelvo a repetir. En los criterios de Ransom al ingreso, no tiene una buena sensibilidad para definir falla o severidad, pero vamos a definir en pacientes que tienen posiblemente una patología no biliar y una patología biliar. Y de acuerdo a esto, nos va a dar un puntaje. A las 48 horas nos ayuda a definir severidad. Entonces acá tenemos los criterios que vamos a definir tanto en la parte biliar y en la parte no biliar. Entonces, los criterios de Ransom vamos a ver que los criterios de ingreso determinan la severidad del proceso inflamatorio inicial, pero no hay mucha sensibilidad. Hay algunos inconvenientes que donde se tiene que esperar hasta 48 horas para determinar severidad y su sensibilidad aumenta. Entonces, los criterios a las 48 horas nos pueden ayudar a determinar efectos sistémicos de las toxinas o de la inflamación que va causando pues estas enzimas pancreáticas. Más de 3 indica una pancreatitis severa como puntaje, más de 3 criterios indica una pancreatitis severa. El valor predictivo positivo llega hasta un 50% y el negativo a un 90%, ¿no? Entonces, hay un sesgo, sí. Acá vemos de que la mortalidad, de acuerdo a los criterios Ransom, puede llegar hasta un 100% si tiene casi todo o todos los criterios. De 5 a 6 criterios hasta un 40% y 3 criterios a un 28% de mortalidad. El PCR es un marcador que nos ayuda a ver severidad. Marcador inflamatorio. Ojo, no utilizamos en las primeras horas. Utilizamos entre las 48 y 72 horas con un valor por encima de 150 miligramos por litro, nos indica severidad. Es de bajo costo, disponible en casi todos los centros hospitalarios, pero vuelvo a repetir, no se utiliza al inicio porque nos va a definir solamente inflamación más no severidad. La severidad nos define a las 48 o 72 horas. Apache es un marcador muy importante, Apache 2, para definir severidad. Un puntaje más de 8 puntos nos indica pancreatitis severa. Es necesario observar a un paciente inclusive hasta las 24 horas, dependiendo de la evolución, dependiendo del compromiso que está teniendo. Inclusive podemos evaluar de forma diaria para ver el monitoreo mucho más exhaustivo, especialmente en áreas críticas. Pero es complejo, no es fácil de usar como en Marshall. Inclusive Ransom es mucho más fácil que Apache. Acá vemos la tabla de Apache y tiene una serie de marcadores con puntajes de +4 en un lado, de acuerdo a los valores,
y más 4 en el otro lado con aumento de valores. ¿Ya? Entonces, es una serie de marcadores que se tienen que tomar en cuenta en Apache y es un poco más complejo, ¿no? El BSAT es otro marcador, es otro score que nos va a ayudarnos a ver severidad, pero es menos específico, es más sencillo que Ransom y se hace el ingreso del paciente. Estos son los marcadores que va a tomar en cuenta el BSAT. Más de 3 indica severidad. Hasta acá, antes de continuar, vamos a definir de que estos scores son muy importantes evaluar. Doctor, pero ¿cómo sé que un paciente que ingresa es severo desde el inicio o necesariamente comienza como moderadamente severo, después a las 48 horas evalúo y recién comienzo a definirlo como severo? No. ¿Podemos definir una pancreatitis severa al ingreso? Sí. Aplicando primero Marshall, vemos que tiene falla orgánica, hasta ahí puede ser moderadamente severo o severo. Aplicamos Apache, si tiene un Apache al ingreso de 8 o más, desde el ingreso del paciente es una pancreatitis severa. Si el Apache es menos de 8, desde el ingreso del paciente es una pancreatitis moderadamente severa y volvemos a evaluar a las 48 horas para definir cuál es el comportamiento de esa pancreatitis, si está transformándose a una pancreatitis severa o tiene una mejoría clínica y ya no está haciendo una pancreatitis, y está haciendo una pancreatitis moderadamente severa. Los criterios de Baltasar nos van a ayudarnos a definir compromiso local. El compromiso local básicamente nos indica cómo está inflamado ese páncreas, si es que hay lesiones, si hay colecciones, si hay presencia de necrosis, etc. ¿Ya? De un Baltasar A hasta un Baltasar E. Ojo, Baltasar no nos define severidad, solo compromiso local. Hay un índice tomográfico de severidad que es similar a Baltasar, que va a determinarse en porcentajes de necrosis y asociarse a criterios de Baltasar. Va a predecir complicaciones locales. La necrosis se instauran a las 72 a 96 horas de iniciado el cuadro. Una de las complicaciones de la necrosis es la infección. El riesgo de que esta necrosis infecte y aumenta la mortalidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Un aspirado por PAP, intervencionismo percutáneo, para sacar un poquito de la necrosis y cultivar, ¿no? Y definir qué tipo de bacteria está condicionando esta descompensación o esta infección de la necrosis. En el índice de severidad tomográfico vamos a ver que vamos a evaluar Baltasar y vamos a evaluar necrosis con un puntaje de 0 a 4, 0 a 6, de acuerdo a la necrosis. Un puntaje de 0 a 3, mortalidad hasta 8, o mortalidad 3 y morbilidad 8. De 4 a 6, la mortalidad puede llegar hasta 6 y morbilidad 35%. Y de 7 a 10, una mortalidad de hasta un 17%, que es alto, y una morbilidad hasta un 92%. El tratamiento es muy importante. En un paciente con pancreatitis, muchas veces mejor hacer, hacemos peor. Aporte hemodinámico, tratamiento de dolor, prevención de infecciones, aporte nutricional, tratamiento endoscópico, tratamiento quirúrgico y un tratamiento percutáneo con intervencionismo. El tratamiento inicial, dieta. La dieta es muy importante. Y recordemos lo que hemos hablado en las prácticas. En un paciente con pancreatitis es muy importante nutrir al enterocito. El enterocito se comienza a desnutrir a partir del tercer día y empieza a perder su funcionabilidad. ¿Cuál es la función más importante o las funciones más importantes del enterocito? Una, secretora, va a secretar jugo gastrointestinal. Absortiva, va a absorber los nutrientes que va a empezar a digerirse en el cuerpo o a nivel intestinal. Y una protectora, va a producir el mucus y va a impermeabilizar el intestino
y por ende va a disminuir la translocación bacteriana. Y si este paciente tiene una pancreatitis con colecciones, las complicaciones más frecuentes de que esa colección se infecte. Y si nosotros desnutrimos al enterocito, va a haber translocación bacteriana y esas colecciones estériles que posiblemente inicialmente son es una pancreatitis moderadamente severa con colecciones estériles, se va a infectar y se va a complicar una pancreatitis severa. Entonces, el ayuno es importante, pero hay que darle, en la dieta vamos a dividir en dos grupos. Pacientes con pancreatitis leve y moderadamente severa sin colecciones. En ese caso podemos esperar hasta que el paciente quiera comer, tenga ruidos aéreos y elimine flatos. Ojo, esas tres cosas son importantes. Atlanta lo dice, Semillú lo dice y algunos otros guías también. Tiene que presentar los tres para iniciar la dieta. Pero ¿qué es lo que pasa si el paciente tiene una pancreatitis moderadamente severa con colecciones o una pancreatitis severa? En este caso hay que darle nutrición precoz, lo más antes posible. Si le puedo poner una zona nasogástrica o nasoyeyunal para iniciar la dieta, mejor. Y podemos iniciarle con una nutrición trófica de 10 a 20 mililitros por hora en 24 horas. Eso va a ayudar a nutrir el enterocito y permanecer o de que sus funciones no se alteren del enterocito y por ende la permeabilidad va a ser importante. Y se va a hacer pues va a haber una mejor protección, disminuye la translocación bacteriana y el riesgo de infecciones es menor. Una resucitación hídrica es muy importante, agresiva. La analgesia es importante porque si no nos acordamos de fisiología, la cascada del dolor condiciona a producir mayor inflamación y activa la cascada de la inflamación. Y si el páncreas está inflamado, se inflama mucho más. ¿Ya? Si hay una falla respiratoria, oxígeno suplementario. Una descompresión gástrica con una sonda nasogástrica podría ser, pero más que para descomprimir, le podemos poner una sonda nasogástrica o nasoyunal para nutrir el enterocito. Inicialmente para calmar y descomprimir y después para comenzarle la dieta enteral. Una tromboprofilaxis, especialmente en pacientes críticos. El aporte hemodinámico, Atlanta te indica una hidratación severa hasta de 75 ml por kilo por día. Ojo, nuestro requerimiento básico de agua es de 30 a 35 ml por kilo por día. En este caso, Atlanta recomienda hasta 75 ml. Las últimas guías te indican si el paciente tiene ruidos, signos de deshidratación, signos de hipotensión o trastornos hemodinámicos, podemos darle hasta 500 cc por hora, evaluando de forma permanente. Si el paciente no tiene signos de descompensación hemodinámica, pero sí de deshidratación, le podemos dar hasta 300 cc hora. Pero si el paciente no tiene ni signos de deshidratación ni trastornos hemodinámicos, le podemos dejar en 200 cc hora. ¿Ya? Eso tiene que ser evaluado de forma permanente. No es de que le vamos a dar 500 cc hora durante 24 horas. Le tenemos que pasar casi 12 litros. Eso no es posible. Entre 4 a 6 litros aproximadamente. El valor es 75 ml por kilo. Y si manejamos de acuerdo a los volúmenes, 500 cc la primera hora, evaluamos, ya no tiene signos de descompensación hemodinámica, pero sí de deshidratación, le bajamos a 300 cc hora. A la hora ya no tiene signos de deshidratación, está más compensado, es tranquilo, le podemos bajar a 200 cc hora y ahí nos quedamos. ¿Ya? Entonces, es importante prevenir la hemoconcentración porque condiciona a producir mayor necrosis, mayor hipoperfusión, mayor necrosis y hace un círculo vicioso. Hemos hablado de la resucitación hídrica agresiva. El estado inflamatorio agudo va a condicionar a disminuir con una hidratación hídrica agresiva. La estrategia terapéutica que ha demostrado mayor beneficio en la hidratación agresiva son los cristaloides o soluciones hipertónicas, lactato Ringer o cloruro de sodio al 3%.
especialmente durante las 12 a 24 horas. ¿Ya? Hay una controversia, ¿no, doctor? Pero le voy a ponerle cristaloides, sí, le voy a dejar en NPO y no le voy a dar nada de energía, un poquito de dextrosita, no. Si le damos dextrosa, activa más los GLUT, que son los canales por donde se activa por donde pasa la glucosa, previa activación de insulina, se activa el canal, pasa glucosa y por difusión pasiva entra agua. Si entra más agua, el tejido no lesionado todavía va a empezar a edematizarse, va a empezar a haber mayor hipoperfusión y va a lesionar cada vez más ese tejido. Eso no solamente en la parte del páncreas, sino también en algunos pacientes o en los pacientes que tienen BCV y ácido isquémico hemorrágico que tienen una zona de penumbra, ¿no? Lo que hablamos, si tiene shock o no, puede ser inclusive hasta 600 ml. En muchas guías te indican 500 con shock y deshidratación, 300 con deshidratación y 200 sin deshidratación ni shock. En este caso puede ser hasta 130, 150, pero igual sigue siendo alto, ¿no? El tratamiento de dolor hay que calmar el dolor lo más que se pueda. Inclusive podemos dar hasta 3 analgésicos a la vez, no de que empezamos a cambiar, sino 3 analgésicos a la vez. AINES con metamizol, morfina, tramal. Hemos manejado muchas veces metamizol, tramal y petidina, ¿no? Para disminuir el dolor. La infección en pacientes con pancreatitis grave o severa. Entonces es muy importante que antibióticos, cefalosporinas, imipenem, quinolonas, solo si hay necrosis infectada. Ya hemos hablado ya del aporte nutricional, la dieta es muy importante, pero paciente con pancreatitis leve a moderadamente severa, 5 lecciones, hasta que quiera comer, tenga ruidos y y elimine flatos. Y en los demás casos, nutrición precoz, lo más antes posible. ¿La nutrición enteral es mejor que la parenteral? Sí, pero a un paciente con pancreatitis severa le podemos iniciar una nutrición enteral trófica más una nutrición parenteral. El tratamiento endoscópico dependiendo frente a qué caso estemos teniendo. Si es una obstrucción biliar, hay que hacerle una sepsia más una papilotomía. Si el paciente clínicamente tiene ictericia o colangitis, mucho más aún. En menos de 72 horas se tiene que solucionar esto. Y si hay una pancreatitis grave biliar más una falla multiorgánica, compensando al paciente de forma temporal, podemos hacer una cefra y está recomendado descomprimir esa vía biliar. Y el tratamiento quirúrgico en necrosis pancreática infectada, en más de 2 semanas, muchas veces hay que darle un chance. Cirugía precoz, su mortalidad puede llegar hasta un 65%, es alta la mortalidad. Complicaciones graves asociadas, perforaciones, isquemia intestinal, sangrado, colecistectomía, etc. Pero en la actualidad se está manejando otras 2 opciones, y diría hasta 3. Un drenaje percutáneo de la necrosis pancreática infectada por intervencionismo. Se le pone un catéter percutáneo hacia la lesión, o un drenaje endoscópico por ecoendoscopía, ya sea transgástrico o transpancreático, transduodenal, dependiendo de dónde esté localizado. Se le pone un pigtail, que es un dren hacia el estómago, hacia el duodeno, para descomprimir y liberar la necrosis infectada. Y el otro procedimiento quirúrgico, que no es directo hacia la necrosis, sino es transgástrico, se opera, se abre el estómago o el duodeno, y hacia el estómago duodeno se le pone un dren, tal cual como en la parte endoscópica, pero por medio quirúrgico. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es en relación a pancreatitis aguda. Hablamos de pancreatitis crónica y de ahí los comentarios. ¿Ya? Pancreatitis crónica, como su nombre lo dice, es un problema crónico. Es una inflamación progresiva del páncreas, poco a poquito, con necrosis focales de las células acinares, se van reemplazando, produciendo fibrosis,
Formación de algunos complejos tubulares, con o sin calcificaciones del parénquima o en los conductos. En su epidemiología no es muy frecuente, su prevalencia puede llegar hasta un 3 por cada 100.000. Mayormente en Europa, en América, Sudáfrica, Japón, la causa es alcohólica y de algún régimen dietético muy importante, rico en grasas. En zonas tropicales como África, Asia, Indonesia, sur de India, la malnutrición proteica y lipídica también puede condicionar a cuadros de pancreatitis crónica. La edad frecuente de 36 a 69 años. Varón, mujer, en varones más que en mujeres, en este caso. Etiología alcohólica es a la cabeza, idiopática, autoinmune, alteraciones congénitas, páncreas y visum, hiperparatiroidismo, problemas actínicos, fármacos obstructivos, etc. Va a haber un depósito proteicos en los conductos, esto a la cabeza, vuelvo a repetir, en pacientes de consumo de alcohol con alto contenido alcohólico, isquemias, estrés oxidativo, desórdenes autoinmunes. Entonces, todo eso va a condicionar a producir inflamación crónica poquito a poquito del páncreas. No es una inflamación aguda como una pancreatitis aguda, ¿no? De un momento a otro, se inflama más de la mitad del páncreas, condiciona a producir mayor inflamación y mayor severidad y mayores complicaciones. Una pancreatitis crónica, la inflamación va a ser focal, poco a poco va a haber isquemia, fibrosis, depósitos proteicos a nivel ductal que van a obstruir los conductos, microconductos y que van a empezar a producir obstrucciones y alteraciones locales o focales. En una fase inicial va a haber un aumento de volumen y en una fase final va a empezar a haber nivel pancreático, va a haber alteraciones locales, en lugares con material total de consistencia proteica espesa o a veces se forma cálculos, va a haber una fibrosis pancreática, pacientes con pancreatitis severa avanzada, va a haber lesiones microscópicas que van a formar calcificaciones, que es más común, especialmente en pacientes con ingesta alcohólica. Va a precipitar el calcio en el ductal y atrofia de las arecinas. Las lesiones son en parches, no es una lesión general, sino de acuerdo al compromiso del ducto que está dañado. Y su función, su déficit de nivel funcional va a ser poco a poquito y de forma tardía, inclusive muchos indican que comienzan con cuadros de diabetes y esa causa de una inflamación crónica, no es una diabetes inducida. Entonces, un cuadro obstructivo, vamos a ver que hay una alteración difusa, va a haber fibrosis intralobular, inflamación, fibrosis ductal, atrofia de algunas áreas que van a afectar en los conductos, pero en su gran mayoría no afecta conductos muy pequeñitos, ¿no? Entonces, cuando es cuadros obstructivos. Normalmente en conductos mucho más grandes e incluso en la sintomatología van a tener un cierto dolor no muy intenso con la pancreatitis aguda, pero sí los dolores pues son repetitivos, ¿no? Que puede llegar hasta en un 90% de los casos. Muchos de ellos pueden tener una especie de pancreatitis casi agudas en varias oportunidades. El paciente ingresa con una posible pancreatitis, se le hace toda la batería, no se encuentra una causa aparente, y a los 6 meses otro cuadro de pancreatitis, y a los 3, 4 meses otro cuadro, y así de forma repetitiva, ¿no? Como en brotes. El paciente va a tener
Clínicamente va a estar adelgazado. Algunos pacientes tienen ictericia, diabetes que hablamos, algunas otras complicaciones del estado general. Esto aparece en varios años después del episodio inicial. Y no hay mucha complicación, ¿no? En su, vamos a ver de que como secuelas vamos a tener síndrome de mala absorción porque no hay una buena producción de jugo pancreático y por ende el síndrome de mala absorción es muy frecuente. En algunos casos de colestasis transitoria o en algunos problemas acompañada de una diabetes crónica, diabetes hepática, diabetes acidosis pancreática, fístulas pancreáticas, quistes, necrosis, agitaciones del tracto digestivo, pulmonar, cáncer de páncreas, conductos pancreáticos, hipertrofia celular, limpieza vesicular. El diagnóstico que vamos a, ¿cómo se el diagnóstico? Por algunos test hay unos test indirectos de la pasa, pero su sensibilidad es muy baja, que puede llegar hasta un 40%. Estas son las indicaciones, las tasas de materia fecal, se mide anticuerpos fecal y vamos a encontrar 5 veces más en heces que en el jugo pancreático, ¿no? El test de secretina también tiene bastante relación. Entonces, el test de aliento también serán triglicéridos marcados con carbono 13. Se van a medir, sí, va a estar alterado. También va a permitir medir la función pancreática exocrina de forma rápida y va a monitorear por las respuestas al tratamiento que vamos a estar teniendo el test de aliento con carbono 13, ¿no? Es importante explorar la reserva funcional de la glándula pancreática viendo y estimulando con secretina, estimulando con ventiromina. Vemos la secreción urinaria de lecilosa, disminución de tripsinógeno sérico, que de forma indirecta también vamos a ver lo que es un síndrome de mala absorción, ¿no? Radiológicamente podemos encontrar unas calcificaciones en el páncreas. Ecográficamente también vamos a poder tener algunas alteraciones pancreáticas, sugestivas de una pancreatitis crónica. Tomográficamente acá vemos unas imágenes de calcificaciones, este es el páncreas, y aparentemente pues hay una inflamación permanente, ¿no? Pero el páncreas no está aumentado de tamaño, no tiene alguna característica sugestiva que sea un proceso agudo, pero sí fibrosis, calcificaciones, etcétera. En la resonancia también nos ayuda a ver algunos conductos, pero hay mayor sensibilidad, inclusive más que en la CEPREM. Acá en la CEPREM también vamos a ver disminución del diámetro del conducto Wilson. Acá hay una estenosis aparente y acá hay una dilatación del conducto, ¿no?, pancreático. La ecoendoscopia tiene mayor sensibilidad que la resonancia. Acá vemos el conducto pancreático con estenosis en varios niveles, que pueden estar condicionando pancreatitis crónica. Inclusive yo no dejaría de pensar de que acá hay una imagen posiblemente hasta tumoral, que esté estenosando el conducto pancreático. Si acá vemos una lámina mucho más oscura que produce obstrucción,
que puede estar condicionado pues un tumor a ese nivel y tiene mejor sensibilidad a la ecoendoscopía que la resonancia. El pronóstico, la pancreatitis crónica es una enfermedad grave que se comporta con un pronóstico sombrío a mediano plazo. La tasa de mortalidad a los 12 años puede variar hasta un 50%. Puede aumentar la mortalidad hasta un 35% después de los 20 años de evolución. Y la muerte, las complicaciones puede verse la misma enfermedad o algunas enfermedades concomitantes que están condicionando este problema de una pancreatitis crónica, ¿no? Como el alcoholismo, el tabaquismo, etcétera. El tratamiento, manejo de dolor, asegurar o definir bien el diagnóstico. Los hábitos son importantes. La causa más común es la ingesta alcohólica. Entonces, disminuir o indicar al paciente que no puede tomar más bebidas alcohólicas. Para el síndrome de mala digestión, recordamos de que el páncreas no produce mucho jugo pancreático, entonces hay que fraccionar las comidas. Podemos dar suplementos de enzimas pancreáticas. Otros, si es que hay fístulas, osteoide, algunos bloqueos del nervio celíaco. Vamos a poner algunos stent, litotripsia, dependiendo de la localización si es que hay algún cálculo a nivel del conducto pancreático. Cirugía en algunos casos, como en pacientes que presentan un dolor muy intenso, persistente. Si hay una compresión del colédoco y está condicionando a producir ictericia, también se puede hacer o puede ser una indicación de cirugía. Una obstrucción duodenal alta por compresión. También podemos hacer una derivación intestinal para descomprimir en esta zona y disminuir la posible causa de pancreatitis crónica, ¿no? Y siempre, si el paciente es mayor de 40 años, siempre sospechar un cáncer, no solamente de páncreas, sino de conductos pancreáticos también. Entonces, ¿es importante tomar en cuenta el pancreatitis? Sí. ¿Es frecuente? No es muy frecuente, es más infrecuente que una pancreatitis aguda. Entonces, pero tomar en cuenta, sí, hacer una buena anamnesis, definir si el paciente es alcohólico o no, si el paciente ha tenido más de 2 veces de cuadro de pancreatitis. Muchos de los pacientes es su tercera, cuarta, quinta vez que está haciendo una pancreatitis sin encontrarle litiasis vesicular. Podemos estar indicándonos o podemos estar enfocándonos a descartar una pancreatitis crónica, ¿no? Y indagar un poco más en la anamnesis. Ya, chicos, ¿alguna pregunta en relación a pancreatitis? Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Marisela, dime. Respecto a los valores, por ejemplo, de lipasa o amilasa, el hecho de que se eleven, digamos, significativamente, ¿explica gravedad? No. Por más que esté en 3000 o que esté en 1000 o que esté, su valor normal de la amilasa es hasta 120, 3 veces es 360. Entonces, por más que esté en 400, ponte, no nos indica severidad. No nos indica que a mayor aumento del valor de la amilasa o la lipasa, el paciente tiene una pancreatitis más severa. Ojo, buena pregunta en relación a que me hace acordar que muchas veces los cirujanos te piden controles de amilasa y lipasa para ver evolución, te dicen, ¿no? Tienes que hacer un control de amilasa y lipasa para ver cómo está evolucionando esta pancreatitis. Falso, no se pide eso. La amilasa y lipasa solamente nos indican diagnóstico. Solamente eso. Monitoreo, evolución no nos ayuda. Lo que hemos dicho, si la amilasa
está alta, eso puede durar de 3 a 5 días. Si la amilasa está alta, o es elevación de la lipasa, mejor dicho, puede durar inclusive hasta 2 a 3 semanas. Y eso no nos indica que el paciente esté más complicado o esté mejor. Simplemente de que es el diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, Sí, doctor, Eli. disculpe. Cuando estábamos viendo la severidad según Apache, para ver la pancreatitis severa, ¿tiene que ser mayor a 8 o es mayor o igual a 8, doctor? Es lo que estoy un poco dando. En Apache, Ajá, ¿no es cierto? sí, sí, doctor. Es mayor o igual a 8. 8 o más, un puntaje de 8 o más nos indica severidad. Y moderada solo es menor a 8, entonces. ¿No? No, en Apache no hay moderada. Solamente de 8 más es severa. Ah, Menos de 8 puede ser leve o moderadamente severa. Si tú le haces a un paciente con una pancreatitis leve un Apache, va a salir menos de 8. Si le hacemos a un paciente con pancreatitis moderadamente severa Apache, va a ser menos que 8. Pero eso no te indica, no es de que, suponiendo un puntaje de 0 a 3 es leve y de 3 a 7 es moderadamente severa y más de 8 es severa, no, no es así. no, Más de 8 indica severidad y menos de 8 lo demás, ¿no? ¿Ya? gracias, gracias. Doctor, ¿Alguna otra pregunta? doctor, una pregunta. Si un paciente ya tiene diagnosticado pancreatitis crónica, ¿cómo o qué deberíamos de ver si el paciente podía estar desarrollando una insuficiencia pancreática grave? Hay que ver los marcadores, ¿no? De los cuadros me imagino que te refieres a una pancreatitis que está complicándose en relación a su función del páncreas. Porque lo que va a producir una pancreatitis severa, o mejor dicho, una pancreatitis crónica, no va a producir una severidad, sino va a haber una alteración de su función pancreática. Y eso a la larga va a condicionar un síndrome de mala digestión. Entonces, y medir pues los marcadores de función de un síndrome de mala digestión, ¿no? Por una alteración del páncreas. Pero más que eso, lo que tenemos que definir es por qué está produciendo esa pancreatitis crónica. A la cabeza, ver la parte alcohólica, después descartar cuadros obstructivos, entre ellos tumores de conductos pancreáticos, y si a pesar de eso no hay algo como esas patologías que son las más críticas, es por ingesta alcohólica, por otras alteraciones, páncreas divisum, etcétera. Tenemos que manejar las complicaciones de esta pancreatitis, ¿no? Y prevenir. Básicamente eso. Si el paciente tiene alto consumo de alcohol, hay que indicarle que no puede consumir más alcohol porque a la larga va a continuar produciendo inflamación pancreática y si no hay una alteración o una diabetes inducida, va a comenzar a hacer diabetes y ahí sí se va a complicar más el paciente. ¿A eso te referías, Diego? Juan Diego. Doctor, me refería, por ejemplo, si estamos trabajando en el SERUM y digamos, ya viene un paciente ¿no? a consulta y nos dice que ya ha tenido pancreatitis crónica o ya ha tenido pancreatitis aguda, entonces fue al hospital acá de Cusco, referido y regresa a, al Serum, ¿no? O al pueblo en donde esté, por Claro. ejemplo, y me dice que siente que otra vez le esté doliendo, o bueno, siente que otra vez el páncreas puede ser que esté afectando, ¿no? Entonces, ¿cómo semiológicamente podría ver que está dando, digamos, una recidiva, o en este caso una insuficiencia? En la parte de pancreatitis crónica es muy complicado ver, pero muchas veces el paciente con pancreatitis crónica el dolor no es muy intenso como un paciente con pancreatitis aguda. Perdón, doctor, ¿es o no es intenso?
sobre 10, ¿no? O sea, no va a ser muy intenso. Entonces, en ese momento hay que dosarle enzimas pancreáticas, que en su sensibilidad no es muy confiable, pero sí nos puede indicar, ¿no? Entonces, si suponiendo, muchas veces los pacientes debutan con pancreatitis aguda, inicial, después de unos 4 a 5 meses, otras hacen pancreatitis, pero el dolor no ha sido muy intenso, pero la amilasa y lipasa se han elevado. Han hecho una ecografía y se ha encontrado más de inflamación pancreática. Y en otros 6 meses otra vez hacen, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en un par de pacientes que hemos tenido acá. Tenemos que la conducta de nosotros como serumitas es mandarlo al Cusco para que le hagan sus descartes de otros procesos mucho más específicos, ¿no? Inclusive nosotros le evaluamos, chequeamos si no hay algunos otros signos aparentes de alcoholismo, otras patologías, páncreas divisum, etcétera. Tenemos que mandarle a hacer una ecoendoscopía para descartar alteraciones de los conductos pancreáticos, que por resonancia, que por ecografía, tomografía no se ve, pero sí por ecoendoscopía. Entonces, la idea es, el manejo, mejor dicho, tiene que ser más o menos de esa manera, ¿no? Si ustedes tienen un paciente con pancreatitis, vuelve a tener un cuadro clínico sugestivo de pancreatitis, hay que descartarle realmente si es una pancreatitis o no. Para definir más de 2 veces una pancreatitis aguda o dos episodios de pancreatitis, al tercero ya podemos estar considerando una pancreatitis crónica. Y el dolor van a ver que no es muy intenso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, Doctor, usted sí, ha hablado de las puérperas y hasta 2 años después de que han dado a luz. ¿Cómo o de qué manera eso afecta a ¿Condicionan? la pancreatitis? Ajá, o sea, ¿por qué ellos desarrollan pancreatitis? Lo que pasa es de que en las gestantes, lo que les decía, va a haber un aumento de la progesterona, de los estrógenos. Y esto va a condicionar una disminución del movimiento del músculo liso. En otras palabras, va a haber mayor éstasis en varios lugares, no solamente a nivel urinario. Si nosotros nos enfocamos, ¿por qué la paciente gestante tiende a ser más infección urinaria? Porque el peristaltismo de los uréteres se hace mucho más lento por la producción hormonal, ya que va a tener la mujer embarazada por la progesterona especialmente. ¿Por qué las mujeres tienen más reflujo cuando están embarazadas? Porque el esfínter esofágico inferior no se contrae de forma adecuada porque hay una relajación por la progesterona. ¿Por qué producen más cálculos en el conducto biliar o en la vesícula, mejor dicho? Porque hay mayor éstasis vesicular y por ende mayor sedimento y condicionan a producir más cálculos. Y si producen más cálculos, el riesgo de que uno de esos cálculos salga hacia el conducto biliar y produzca pancreatitis es más alto que un paciente que va a empezar a desarrollar cálculos poco a poquito, ¿no? En ellos, la producción de cálculos en las mujeres, en ustedes, es mucho más alto cuando hay mayor éstasis. Y si son productoras de cálculos, mucho más aún. Esa es la causa que va a condicionar a producir mayor pancreatitis en puérperas y en embarazadas. De que el embarazo directamente condiciona la pancreatitis, no, pero sí como causa por una litiasis vesicular. Básicamente eso. Gracias, doctor. Y, doctor, en caso de que tengamos el dolor abdominal con las características que se mencionó, pero por ejemplo se tenga una amilasa lipasa normales o no se tenga acceso y tampoco a imágenes, ¿cómo nos guiamos? Por ejemplo, lo que mencionaban en caso del serum, para La manejarlo como... clínica, Sí, la clínica nos va a ayudarnos bastante. Pero nosotros tenemos que definir y evaluar bien a nuestro paciente en la clínica. O sea, ¿alguien ha tenido diarrea? Diarrea aguda, así, cuando ha comido algo en la tía veneno al frente de la universidad.
se les ha soltado el estómago, con malestar, fiebre, o a veces ni mucha fiebre, calentura no, pero sí malestar, diarrea persistente. El dolor a nivel abdominal muchas veces es intenso. Y no solamente duele en el abdomen, sino duele en la parte lumbar también, en la parte posterior. Y a nosotros nos podría hacer pensar de que puede ser que sea una pancreatitis, ¿sí o no? Pero el paciente está teniendo diarreas, dolor sugestivo con un dolor clásico muchas veces, o el paciente no nos define muy bien cómo es, sino dice, no, me duele hasta la espalda, ¿no? Entonces, podemos asumir que podría ser una pancreatitis por el dolor, pero clínicamente no tiene muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que produce un paciente con pancreatitis? Aparte del dolor. La inflamación lo que va a producir es distensión abdominal, un hilo adinámico. Por ende, ¿tendrá diarreas o no, Carlos? No, ¿Va a doctor. tener diarreas? Un poco No. tranca, ¿no? Porque va a Sí. tener hilio, el hilio va a condicionar a tener mayor constipación. Si tiene hilio, ¿eliminará flatos? No. Entonces, no va a eliminar flatos. No va a hacer deposiciones. Va a haber distensión abdominal. Clínicamente escuchamos a nivel abdominal los ríos y aéreos. ¿Estarán altos? Disminuidos. Disminuido, Disminuidos. doctor. Entonces, clínicamente podemos hacer un contexto del paciente con pancreatitis. Náuseas, vómitos. ¿Y por qué las náuseas y los vómitos? Porque tiene distensión abdominal, hilo dinámico, no está pasando los jugos gastrointestinales de forma adecuada, el peristaltismo está alterado y por ende va a haber una especie de reflujo o sensación de llenura acompañada de náuseas y vómitos. Entonces, clínicamente ese paciente sí podría tener pancreatitis, pero un paciente que tiene deposiciones normales, no tiene distensión abdominal, ruidos hidroaéreos normal o aumentados, deposiciones líquidas, etcétera, un poco tranca que tenga pancreatitis. Un poco tranca. Entonces, de esa manera también nos podemos guiar. Un dolor clásico sin diarrea, un dolor en epigastrio sin diarrea, distensión abdominal, ruidos hidroaéreos, pensamos en pancreatitis. Muchas veces en Neurosalud no tenemos amilasa ni lipasa, peor ecografía, ¿no? Y lo único que nos toca es guiarnos de nuestra clínica. Y eso nos podría ayudar. ¿Se entendió? ¿No? Sí, sí, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me están Doctor, preguntando para que no hagamos las clases, el seminario? Marisela, perdón, dime, no entendí. ¿qué no has entendido? Lo último que acaba de decir, creo que le corté justo cuando estaba hablando. No, me estaba diciendo que están preguntando para no hacer el seminario. No creo. Ya, no, ya dime, Marisela, ¿qué más? Ay, ya, doctor, en base a eso, a lo que estábamos hablando sobre ilio paralítico, Ujú. ¿cuál sería, digamos, nuestra postura si nosotros pretendemos iniciar nutrición? Me refiero, digamos, a que el paciente tiene ilio paralítico, pero no sé del cuadro. ¿Qué debemos hacer? Ya, Marisela, una consulta. ¿Cuánto es la cantidad de jugo gastrointestinal y salival que producimos, más o menos? No recuerdo, doctor, no sabría decirle. Lo hemos hecho en clases. En síndrome de mala digestión, si no me equivoco, ahí hemos tocado eso. ¿Alguien sabe? Más o menos entre 7 a 8 litros, solamente en jugos gastrointestinales. ¿Ya? Entre 7 a 8 litros más o menos. Ojo, el peristaltismo no solamente depende del músculo liso, sino también de las microvellosidades, de las vellosidades intestinales, y poco a poquito va avanzando todo, ¿no? Entonces, si producimos más o menos 8 litros, en teoría, si el hilio adinámico realmente produciría una éstasis completa del intestino, todo ese jugo gastrointestinal, pues estaríamos vomitando y empezaríamos a encharcarnos, ¿no?
a nivel estomacal, náuseas, vómitos, etcétera. Pero no es tanto así. Entonces, lo que nosotros definimos es, hay dos cosas que tenemos que hacer en la dieta. Si el paciente es un paciente estable, una pancreatitis leve o moderadamente severo, lo que podemos hacer en la dieta es esperar lo que Atlanta y Semilluk y otras guías te dicen, ¿no? De que el paciente quiera comer, o sea, tenga hambre, tenga ruidos tiroaéreos y elimine flatos. Si tiene los tres, le iniciamos una dieta blanda, hipograsa, sin ningún problema. El problema es con los pacientes que son más críticos o un paciente con pancreatitis moderadamente severa con colecciones. Si nosotros sabemos de que las complicaciones más frecuentes en una pancreatitis es de que esa necrosis o esa colección se infecte, entonces tenemos que prevenir de que no se infecte. ¿Y cómo prevenimos? Nutriendo bien al enterocito. ¿Por qué? ¿Cómo se va a infectar esas colecciones? Por traslocación bacteriana del intestino hacia la colección. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando se desnutre el enterocito, cuando se pierde la función protectora de impermeabilizar la mucosa intestinal y prevenir la traslocación bacteriana. Entonces, si nosotros le dejamos en NPO hasta que quiera comer el paciente crítico, nunca te va a decir te quiero comer. Porque un paciente crítico está hospitalizado no 3, 4, 5 días. Está hospitalizado muchas veces hasta meses o semanas. Entonces, en ese caso, el enterocito va a empezar a desnutrirse. Y va a empezar a haber traslocación bacteriana, complicaciones, y al final el paciente se va a morir. Entonces, en ese caso, lo que nosotros tenemos que dar es una nutrición trófica. ¿Qué es eso? O sea, en muchos libros no te indican eso, pero las guías de nutrición en pancreatitis de la SPEN, que es la Sociedad Panamericana de Nutrición, te indican nutrición precoz es importante, inclusive ya sea por sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal es lo mismo. La nutrición trófica no va a ser cantidades abundantes, van a ser cantidades mínimas, de 10 a 20 cc hora, o sea, es poquísimo. Entonces, muy poco. Inclusive es menos de lo que producimos en saliva. De 10 a 20 cc hora es casi 400 cc en 24 horas, o sea, menos de una botella de medio litro de Coca-Cola que te tomas en 10 minutos. No mucho todavía, no en 5 minutos, en una sola te tomas. Entonces vamos a darle poquito a poquito. Y eso es suficiente para nutrir ese enterocito y prevenir la translocación bacteriana. Y mientras eso, si el paciente tiene una pancreatitis moderadamente severa, vamos a prevenir de que no se complique y no se vuelva severa. Y a la larga, veamos cómo va la evolución de esa colección. En los días va disminuyendo la colección. En un paciente con pancreatitis moderadamente severa con evolución favorable. El problema es con un paciente con pancreatitis severa. Si es severa hay que darle nutrición mixta, nutrición enteral trófica, más una nutrición parenteral. ¿Ya? Una nutrición parenteral polimérica hay que darle, ¿no? Y una nutrición enteral trófica. ¿Ya? Entonces, es importante eso. ¿Se ha entendido algo, Marisela? ¿Eso era la idea? Sí, doctor. ¿O alguna otra cosa? ¿Sí? Todo claro, doctor. ¿Qué? No te he escuchado. Todo claro, doctor. ¿Me escucha? Ah, ya. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo? Pancreatitis es un problema y una patología muy frecuente. Ya nosotros tenemos que enfocarnos, tal vez en esto me quedo un poco más, porque para mí es importante que ustedes entiendan el contexto de pancreatitis y cómo abordar un paciente en su manejo inicial de pancreatitis, desde la parte clínica hasta la parte laboratorial, imagenológica, etcétera, ¿no? Ojo, ahí nos olvidamos, la tomografía, ¿en qué momento tenemos que tomar? Al inicio, si el paciente es una pancreatitis severa, a las 48 horas, si el paciente está cambiando de una moderadamente severa a severa,
y a las 4 semanas cuando se empieza a formar el pseudoquiste pancreático. Entonces son 4 momentos puntuales. No cometer lo que cometemos nosotros como especialistas, especialmente los médicos internistas. Paciente con pancreatitis, a todos les quieren tomar tomografía. No, pero está indicado en la guía. No está indicado en la guía. Es de acuerdo a su severidad o a su evolución de severidad. Si al inicio es severo, al inicio se toma. Si a las 48 horas se transforma en severo, a las 48 horas o 72 horas se toma. Y a las 4 semanas también. Si ha tenido colecciones peripancreáticas siendo moderadamente severo o severo, a las 4 semanas hay que tomarle una tomografía para ver si se ha formado pseudoquistes. Ojo, le tomo primero, no es necesario tomarle inicialmente las 4 semanas. Le tomamos primero una ecografía y si hay colecciones, recién la tomografía. Si le hacemos una ecografía y no tiene colecciones, no es necesario pedir una tomografía a las 4 semanas, por más que haya tenido colecciones cuando era al inicio, ¿no? Entonces no es necesario. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Nada. Ya, chicos. La exposición, el seminario vamos a hacerlo el viernes. Ya, porque ahorita ya a las 10 ya. Está ¿Ya? bien, doctor.